encontrarnos como amigas, amigos, como hermanos, sino además compartir el mensaje del Papa en esta encíclica que nos acaba de regalar hace apenas un mes y medio. Fue firmada el 3 de octubre de este año, la Fratelli Tutti. Hoy vamos a escuchar una reflexión, una presentación de los dos últimos capítulos de la encíclica de la Fratelli Tutti. El capítulo 7, que como ustedes recuerdan, se llama Caminos de Reencuentro, y el capítulo 8, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Una vez más, sean bienvenidas, sean bienvenidos. Es un gusto poder compartir esto que el Señor nos ha regalado a través de su santidad el Papa Francisco. Vamos a dar la palabra a la hermana Daniela, que todos ustedes la conocen, que nos va a dirigir el momento inicial, que es el momento de oración. Dani, tienes la palabra. Sí, muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este último encuentro y vamos a hacer una oración diversa como la venimos animando en los 3 encuentros anteriores. Así que en un momento, luego de un pequeño video, vamos a dar un espacio muy mínimo para que ustedes piensen en una o dos palabras que les haya quedado resonando en el corazón a partir de lo compartido en estos 3 webinars y el que hoy van a recibir con tanto gusto, gracias a Guillermo y a Mari Carmen. Y voy a colocar en el chat un link de Mentimeter y ustedes ahí van a cliquear el link, lo van a abrir y van a encontrar un despliegue para escribir la palabra. Y vamos a ver cómo se forma en nuestra pantalla una nube de palabras, y la palabra más grande va a ser la más significativa, la que más ha llamado la atención en los encuentros que hemos compartido juntos. Espero que nos salga, vamos a poner buena voluntad. Yo les aviso cuando ustedes tienen que entrar en el chat, hacer clic con el mouse en el link, se les va a abrir un programa, ustedes ahí anotan una o dos palabras y luego el programa hace su trabajo solito. Muy bien. En esta tarde queremos dar gracias por el tiempo compartido en estos 4 encuentros que hemos vivido, que han estado animados por teólogos y teólogas de la CLAR, y queremos nuevamente dejarnos llevar por el viento del Espíritu, que arrasó, se llevó en Pentecostés los prejuicios, los miedos, y que abrió de par en par las puertas del cenáculo para que toda comunidad cristiana fuera siempre sensible al mundo, libre en su palabra, coherente en su testimonio, invencible en su esperanza. Al viento de este espíritu, en esta tarde nos colocamos, nos abrimos, nos dejamos llevar. Y mientras vamos a escuchar una canción en la que se nos invita nuevamente a intuir trinidades y a subirnos al barco de la fraternidad, sororidad, para navegar cada vez más hacia aguas más profundas, porque seguramente mucho ha quedado en nuestro corazón. Todos vamos en el mismo barco, todos somos del mismo barro, todos vamos en el mismo barco, todos somos del mismo barro. Lo gozoso y lo triste del mundo llega a todos más tarde o temprano. Haz que todos nos sintamos uno, que sintamos que somos hermanos. Todos vamos en el mismo
mismo barco, todos somos del mismo barro, todos vamos en el mismo barco, todos somos del mismo barro, todos vamos en el mismo barco, todos somos del mismo barro. Así es, queridos hermanos y hermanas, todos nos sentimos unidos, navegando hacia aguas más profundas, en un barco que a veces marca sus diferencias, pero el anhelo más profundo que nos regala Fratelli Tutti es juntamente sentirnos hermanados, de que todos tengamos un lugar. Voy a escribir en el chat el link. Entonces los invito ahora en un momentito que ustedes puedan abrir alguna hermana de la comunidad. Les pido por favor los micrófonos, quienes van entrando hacia lo último, que vayan abriendo ese link, van escribiendo una palabra y enseguida las vamos a poder visualizar. Compartir. Todavía no, vamos a esperar un poquito. Vamos a ver si lo logramos. Me parece que no. Si no, vamos entonces abriendo los... Hoy lo ensayamos y nos salió, y ahora no. Vamos abriendo los micrófonos y vamos procurando alguna palabra que nos haya llamado la atención. O en el chat. Misericordia. Hermana Daniela, el enlace no lo veo. Compasión. Adelante. Entrega. Compartir. Sentir. Fuente. Amor. Fuente. Esperanza. Esperanza también. Compasión. Alegría. Encuentro y dualidad. Amabilidad. Caminar. Corazón grande. Unidad. Diálogo. Acompañamiento. Esperanza. Fraternidad. Alegría. Compartir. Compartir. Esperanza. Cercanía. Somos Diálogo. Comunidad cristiana. Integración. Alegría. Fraternidad. Espérate, te voy a mandar otra cosa más. Solidaridad. Encuentro. Comunión. En su palabra. acogida. Sororidad. Integridad. Encuentro. Hermanos. Perdón. Perdón. Igualdad. Entrega. Misericordia. Acogida. Fuente. Consenso. Reconciliación. Perdón. Fuerza. Muy bien. Social. Amor. Seguramente habrá mucho más Apertura. para poder decir en esta tarde. Si nos hubiera funcionado este programa, hubiéramos visualizado en toda la pantalla cómo estas palabras se iban entrelazando y cómo se nos iba a encajar nuestros micrófonos. Ahora, seguramente hubiéramos visualizado cómo todas estas palabras conjugaban nuestros sueños, nuestros anhelos, todo lo que portamos y llevamos en el corazón.
Si cada uno repasa el chat, ve como un arco iris de posibilidades, de anhelos, que seguramente hoy Guillermo y María del Carmen terminarán como de regalarnos un proceso de reflexión para que podamos hacer vida todo esto que como vida religiosa consagrada del continente soñamos. Que María de Guadalupe entonces en esta tarde nos acompañe. Así sea. Así sea. Tarcisio, entonces presentamos a nuestros ponentes. ¿Tarcisio se nos fue o está por ahí? Esperaba que presentaras el Congreso. Ah, tenés razón. Bueno, lo hacemos en todo caso después que termine para no cortar ahora, ¿te parece? Perfecto, me parece muy bien. Hay que poner... Entonces, vamos a tener esta tarde, les agradecemos a todos quienes están con nosotros esta tarde. Estamos casi 350, no personas, muchas más personas, sino 350 puntos de contacto o cámaras, pero en muchas de ellas hay una comunidad bastante nutrida. Tenemos hoy dos excelentes hermanos, ante todo, y dos excelentes expositores que nos van a deleitar esta tarde. Permítanme ante todo darle la bienvenida y presentarles a ustedes a Mari Carmen Bracamontes, que es una religiosa benedictina del Monasterio Pan de Vida de Torreón, en Coahuila, México. Realizó sus estudios teológicos en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y en la Catholic Theological Union de Chicago. Es desde hace varios años integrante del ETAP. Nuestra hermana Mari Carmen, bienvenida. Y también quiero ya presentar a nuestro querido hermano Guillermo Campuzano, vicentino. En este momento es el actual representante de la Congregación de la Misión en la ONU, y desde esta oficina anima la Coalición Internacional de los Vicentinos para la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación. En este momento es vicerrector de Misión y Ministerio de la Universidad Católica de Paul, Chicago, e integrante del ETAP también desde hace muchos años al servicio de la vida religiosa. Bienvenidos, hermanos. Gracias. Tienen ustedes la palabra, Mari Carmen y Guillermo. Voy a comenzar yo. Les saludo a todas. Voy a usar el femenino plural y singular para facilitar la comunicación. Entonces las saludo a todas con mucho cariño. Permítanme hacer una reflexión general sobre la Fratelli Tutti y sobre todo sobre la dimensión de invitación que hay ahí para todos, para todas nosotras, y a manera de ir cerrando estos 4 webinars. En la presidencia y la secretaría, el secretariado y el ETAP de la CLAR hemos estado sorprendidos y muy alegres de la excelente participación y el compromiso de todas con este proceso. Agradecemos mucho su fidelidad y su interés por esta reflexión. El capítulo 7 de la Fratelli Tutti es Caminos de Reencuentro. El título es en sí mismo sugestivo de algo, y sugestivo de algo que Francisco ha ido promoviendo en todo su magisterio. Y por eso desde ahí yo quiero hacer mi reflexión y terminar con una síntesis muy breve de la Fratelli Tutti en el capítulo 7, en sus insinuaciones más importantes. La agenda de la Iglesia y la agenda de la vida consagrada. Desde que comenzó su magisterio, Francisco nos dijo que una agenda eclesial y una agenda carismática enfocada solo internamente, o una agenda
autorreferencial no nos construirá, no nos renovará y no nos sostendrá en tiempos tan difíciles. La renovación de la agenda eclesial, la renovación de la agenda de la vida consagrada, Francisco la ha propuesto desde un ejercicio que él ha hecho en todas sus alocuciones y sus documentos, que es la lectura permanente de los signos de los tiempos, la realidad como un lugar de contemplación y la realidad como el lugar privilegiado del discernimiento. Francisco nos ha propuesto además un modelo de humanidad y un modelo de iglesia frente a algo que es insostenible hoy. El modelo antropológico y el modelo eclesiológico son insostenibles. Y hay muchos signos de la insostenibilidad de esos modelos en las muchísimas crisis al interior de la iglesia y en las muchísimas crisis de la humanidad y de la tierra. ¿Qué alternativa ofrecer? ¿Qué alternativas ofrece Francisco? Francisco expandió la agenda de la iglesia. Las discusiones de la iglesia por muchísimos años fueron casi discusiones exclusivas, acaloradas, sobre ortodoxia teológica, litúrgica y canónica. Y aparece que ahora le está empezando a abrir Francisco espacio real a cosas que antes eran marginales, como la ecología integral, la justicia social, el cambio sistémico, la guerra y la paz, las alianzas mundiales, la cooperación, la no violencia. Cuando yo lo escuché en la ONU, a mí me sorprendió la expansión de la agenda a cosas esenciales a la humanidad y a la tierra. Hay un especial énfasis en una teología transreligiosa del encuentro. El encuentro a todos los niveles, de la experiencia humana y de la experiencia de la vida, que es lo que algunos han llamado la espiritualidad de la vida, la dimensión espiritual de la vida. Si no está interconectada, la vida no sobrevive. Hay una continuidad y una revelación en las tres encíclicas de Francisco. Algunos a este magisterio lo han llamado imaginar, soñar y plasmar un nuevo relato. En este relato que Francisco ha propuesto, que nos propone a nosotros, es posible el espacio para un encuentro entre el secularismo y las religiones, entre los no creyentes y los creyentes, en un campo que es el campo de lo esencial y lo muy urgente para la preservación de la vida en nuestro planeta. Primero en la Laudato Si y ahora en la Fratelli Tutti, Francisco plantea un binomio que ya habían planteado las teologías del sur del mundo con mucha anterioridad, el binomio tierra-humanidad. En la Fratelli Tutti, en la Laudato Si especialmente, este binomio Francisco lo presenta para hablar de ecología integral. Pero la Fratelli Tutti toma una de las dos dimensiones del binomio para ahondar su experiencia y su significado y sus grandes desafíos, la experiencia de la humanidad, los muchos muros y las muchas sombras que se ciernen hoy sobre la humanidad, el capítulo 2. Y hace un planteamiento que ya lo hemos estudiado en estos webinars de una propuesta teológica desde el buen samaritano. Pero en el fondo, la invitación es a que creyentes y no creyentes, todas y todos nosotros, nos encontremos en un planteamiento de esencialidad y de urgencia desde nuestras muchas singularidades. Nos sentimos llamadas y llamados con urgencia a encontrarnos en un marco común de preocupación y de acción en favor de la vida, en todas sus formas. Ese es un planteamiento. El otro es la reforma interior de la Iglesia. No solo Francisco se ha preocupado por la agenda de la Iglesia, expandiéndola a las dimensiones esenciales para la sostenibilidad de la vida, sino que ha hecho un ejercicio
de transformación interior y de reforma en la iglesia. La alegría del Evangelio tiene todas las líneas de una pastoral renovada, de una acción pastoral renovada, desde una teología nueva. El cambio de agenda, nuevo colegio cardenalicio. En este momento el número de cardenales electores elegidos por Francisco es ya una mayoría, y la mayoría de ellos son un colegio cardenalicio diverso y marginal. Diverso y marginal, de muchas maneras diverso y de muchas maneras marginal. La reforma de la curia, que es un fenómeno muy, muy duro, muy difícil. La respuesta severa frente a los abusos, la sinodalidad como una nueva manera de ser iglesia, la verdad, la memoria y la reconciliación que Francisco plantea en el capítulo 7 como un camino para la paz, son parte de esta agenda también al interior de la iglesia misma. Estos temas y otros podemos y debemos incorporarlos hoy sistemáticamente en el ejercicio que es más urgente a la vida consagrada, que es la reinterpretación de los carismas en un tiempo nuevo. En la reflexión sobre la actualidad y la pertinencia de nuestros carismas. No debemos esperar más para entrar de lleno en los diálogos de esencialidad, si aún no lo hemos hecho, que están ocurriendo a todo nivel. Al ritmo de la iglesia somos invitadas a entrar en una reforma profunda de nuestra identidad y de nuestra misión. La reinterpretación de nuestros carismas, lo que en la vida consagrada hemos llamado reconfigurar, resignificar, reestructurar, para volver a lo esencial, esencialidad y reforma, ya, para la defensa de la vida, para que la vida sea sostenible. Esa reflexión es propia de la CLAR y apareció hoy en el magisterio papal de una manera natural. Habíamos hablado y estábamos hablando del advenimiento de una nueva humanidad. Y de pronto empezamos a ver signos del advenimiento de una profundísima inhumanidad. En estos advenimientos, muchos advenimientos, nos seguimos preguntando qué significa nuestra identidad y misión, cuando un dolor tan brutal como el que hoy experimentan millones de hermanas y hermanos nuestros, y que cada uno de nosotros percibe de maneras distintas, y que nos muestran que algo muy real está sucediendo, algo que es innegable. El dolor humano de hoy es innegable. Negarlo es absurdo. Está ahí frente a nosotros. ¿Dónde está verdaderamente Dios? ¿Qué nos está pidiendo? Escuchar los gritos de la vida, hemos dicho en la CLAR. Seguir la dirección de la vida es lo que hemos dicho en la CLAR por muchísimos años y es lo que Francisco ha planteado. Y es lo que él está haciendo, seguir la dirección de la vida. Para un advenimiento personal y un advenimiento de una vida consagrada nueva, en profunda comunión y solidaridad con la humanidad y con la tierra. Así fue como nacieron los carismas. Así deben vivirse hoy. Es así como yo leo y entiendo la encíclica toda. Y en este momento, como leo el capítulo 7, los tecnicismos, los tecnócratas han criticado la encíclica porque ella se repite, porque no hay un tema distinto a los que él ya mencionó en su papado, porque se mete en asuntos que parecen ajenos al discurso de la iglesia, porque habla de política, porque habla de guerra, porque habla de tantas cosas, pero es precisamente ahí donde está la invitación de Francisco. Una agenda nueva, una reforma profunda, y para nosotros también es esa misma invitación. La pregunta de fondo que brota de todo el magisterio de Francisco y en concreto de esta tercera encíclica: ¿cómo elaborar hoy una antropología, una ética,
una sociología, una teología, una política desde el dolor de las víctimas, desde el sufrimiento de los inocentes, desde el desconcierto de la violencia, del hambre, de la violación de los derechos humanos, desde los caminos ensangrentados de los migrantes, desde la escandalosa e insostenible desigualdad social, política y económica. La pandemia, que es el telón de fondo de la encíclica, desveló muchas otras pandemias. La situación de la humanidad ya era insostenible, pero la pandemia la hizo absolutamente insostenible. Basta ya. Se gritan los pueblos de la tierra, sometidos y humillados. Pues nosotros nos unimos a esa voz. Basta ya. Francisco postula un humanismo que tiene en cuenta el carácter dialógico, el carácter solidario y el carácter responsable del ser humano. Responsabilidad del uno por el otro. La solidaridad como lo mejor de la esencia misma de la persona, lo dialógico, la comunicación en las palabras y en las no palabras. Algunos creemos, leyendo la encíclica, que la filosofía oculta bajo la encíclica toda coincide con las antropologías más coherentes de una visión del mundo, con unas opciones éticas humanizadoras y humanizantes. Un largo camino que algunos se han atrevido a llamar un camino de herejía, un camino herético. He leído tantos artículos sobre eso. La herejía de la Fratelli Tutti, la herejía del magisterio de Francisco. Hermanas y hermanos todos, gran herejía. La herejía de los profetas. La antropología dialógica, la del reencuentro. La propuesta de un nuevo modelo que reinstaure un auténtico diálogo con el otro. Un diálogo simétrico entre las culturas y los individuos, en el reconocimiento de la dignidad de toda persona humana, una dignidad incuestionable e innegable, de la verdad en la diversidad cultural, la verdad y la belleza de la diversidad de las culturas. Eso es lo que podrá configurar un modelo nuevo de ser humano que no excluya ni a la mujer, ni a las minorías, ni a los pobres, ni a los grupos tradicionalmente marginados, ni a otras culturas diferentes, pero no por ello inferiores, simplemente diferentes. Que ninguna cultura es mejor que la otra y que todas las culturas son susceptibles de transformación. En la Fratelli Tutti, en el fondo mismo, hay una alternativa al paradigma antropológico de la separación, el paradigma de la fraternidad y el de la sororidad universal, el paradigma del amor social, que siempre empieza con la memoria, con la verdad y la justicia. Capítulo 7, que se despliega en la materialización pública del amor, en el cuidado de los más frágiles. Francisco ha insistido que la esperanza de la humanidad, la esperanza del mundo comienza en el cuidado de los más vulnerables. Que si no cuidamos a los más vulnerables, no habrá esperanza para nadie. En la cultura del encuentro y del diálogo, en la política como ternura y bondad que se materializan en justicia, en la artesanía de la paz. Sí, la artesanía de la paz. Cuando uno lee el capítulo 7 y ha tenido la gracia de seguir de cerca procesos de paz nacionales o binacionales o multilaterales, uno encuentra un lenguaje conocido. Un lenguaje conocido. El número 225 sintetiza la invitación de Francisco a la reconstrucción de la paz. En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz, dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y con audacia.
Si uno lee detenidamente el texto, el capítulo 7, se encuentra con palabras: verdad, justicia, memoria, esperanza común. Esas palabras están contenidas en la mayoría de los procesos de paz que se han hecho en el mundo. El último proceso de paz que validó la ONU fue el proceso de paz que se firmó en Colombia entre las guerrillas y el gobierno. Todas estas palabras están allí. No, memoria para no olvidar. Y hay una palabra que no está explícita en el documento de la Fratelli Tutti, pero que es propia de los procesos de paz de hoy, que es el cuidado de las víctimas, la reparación del daño que se le hizo a las víctimas. Un compromiso constante en el tiempo, un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas. Muchas veces en los procesos de guerra a las personas le preguntan: ¿usted de parte de quién está? Viviendo en Colombia en los años 90, en los tiempos más duros de la violencia, yo en el corazón aprendí a decir que estaba de parte de las violencias, de los violentados, de las víctimas. Y decía así: de tus víctimas y las víctimas del otro. Ponerse del lado de las víctimas. Ese es nuestro lugar. La verdad es una compañera inseparable de la justicia, también de la misericordia. Son como tres hermanas que caminan juntas. La esperanza no es, en el planteamiento de Francisco, una virtud, sino un principio de vida. Un principio de vida, una manera de vivir. Y una manera de vivir en la que la justicia, la verdad y la misericordia son inseparables. Son inseparables. Por eso se hace esperanza común. Y es común precisamente por el modelo antropológico que Francisco propone, que se opone al individualismo radical de la única referencialidad del yo, en que hace que la vida, la tierra, la humanidad estén en un verdadero riesgo de desaparecer. Romper la cadena de la violencia, la cadena de la muerte. La verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencias y de abusos. Cuando estaba leyendo esto me acordé de unas mujeres que conocí en la frontera entre Ucrania y Rusia. Una de ellas dijo que su cuerpo se había convertido en un campo de guerra. Los soldados rusos la habían abusado toda una noche. Cada violencia a un ser humano es una herida en la carne de la humanidad. Otra vez, el modelo antropológico está en todo. Cada muerte violenta nos disminuye como personas, a todos. La violencia engendra violencia, el odio engendra más odio, la muerte más muerte. Entonces llega este grito: tenemos que romper esa cadena que se presenta como ineludible. La cadena de la muerte, que no solo la produce la violencia, sino que también la produce la injusticia, que también la produce la desigualdad, que también la produce la exclusión, que la produce un modelo de humanidad que es insostenible, individualista en la raíz misma, un individualismo que se metió en nuestras comunidades religiosas, que se nos metió en el estilo de vida, en las casas donde estamos. ¿Qué nos está pidiendo Dios hoy? ¿A qué nos está llamando? No solo para regenerar la relacionalidad al interior de las comunidades, sino para abrir las puertas y relacionarnos de una manera nueva con el mundo creyente y no creyente, en clave de esencialidad. El discurso, la clave de la esencialidad y de lo urgente,
en la defensa de la vida. ¿Quién cuidará de la vida hoy? Nos hemos preguntado, ¿quién cuidará de la vida? Dos éticas que nacen de la opción por los últimos y que por eso están inscritas en el corazón misma de todos los carismas. La ética del reconocimiento y la ética del cuidado. El cuidado del otro solo es posible desde el reconocimiento del otro, como un tú, como un hermano, como una hermana. Por eso la propuesta antropológica me parece muy lógica, muy bella, muy teológica, muy evangélica. El ver al otro como hermano y hermana y entonces cargármelo en la espalda, el buen samaritano. Sí, revoluciones para hoy. Hay escrito, hay quienes han escrito como Casper, la revolución de la ternura. Hay muchísimos escritos sobre la revolución de la ternura en Francisco. Hacer la revolución de la ternura. La ternura no como un gesto caprichoso o meloso, no. La ternura que nace de la ética del reconocimiento y de la ética del cuidado, de una antropología nueva. Y entonces cierra Francisco ese capítulo señalando elementos del largo camino de la paz, del largo camino de la no violencia, el valor y el sentido del perdón, las luchas legítimas y el perdón sin olvidos, y le dedica muchísimos números a la dimensión del perdón. En los países que han librado conflictos, el tema de la reconciliación aparece como innegable, como esencial a la reconstrucción del tejido social. Lo que producen las guerras políticas es sobre todo la ruptura del tejido social. La reconstrucción del tejido social es el gran desafío después de un conflicto. Se toma mucho más años reconstruir el tejido social que hacer la guerra por el conflicto político o ideológico. Y los otros temas que ustedes tienen ahí, que los han seguramente leído, termina el Papa ese capítulo con la pena de muerte. Y yo termino acá y le doy la palabra a Mari Carmen. Muchas gracias, Guillermo. Y entonces ahora sí vamos a pasar a nuestra querida hermana María del Carmen, y mientras tanto vamos pensando preguntas, mociones para colocar en el chat a término de lo que María del Carmen en este momento nos va a compartir. Bienvenida, hermana. Gracias. Comparto pantalla. Ahí está. Perfecto, María del Carmen. Muy bien. Gracias. No sé por qué no avanza. Abajo de tu pantalla hay una flechita, dale a esa flechita. Ya. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Entonces, la Fratelli Tutti, pues en eso estamos, como hemos visto, es Sorelle Tutte. Pues es esta dimensión que se ha estado pidiendo, se ha estado dialogando de la necesidad de la inclusión y de que también en el lenguaje se explicite la humanidad en todo lo que es. Entonces, vamos a entrar al capítulo 8 y esta foto muy conocida de la mayoría de ustedes, donde hay una expresión simbólica de esa fraterno sororidad, hermanos y hermanas, en ese ensayo que se hizo de sinodalidad.
Las religiones al servicio de la fraterno sororidad en el mundo es este capítulo 8 de la Fratelli Tutti. Y está enmarcado en 3 grandes momentos y un final con 2 oraciones que hacen alusión a lo que el capítulo se refiere. Una gran primera parte donde habla sobre el fundamento último de las religiones, con un subtítulo que llama Identidad Cristiana. Luego un apartado sobre la religión y la violencia, un llamamiento en el tercer momento de paz, justicia y fraterno sororidad que hicieron juntos el Gran Imán y el Papa en el 2019, y como decía, finaliza con 2 oraciones, una más de diálogo interreligioso y una más cristiana ecuménica. Este es el panorama del capítulo 8. Ya sabemos la gran hermenéutica bíblica para esta encíclica. Se ha escogido la parábola del buen samaritano. Esa parábola, decía, como eje hermenéutico de la encíclica, nos vuelve conscientes de cómo al negar la humanidad de igual dignidad de la otra persona, por el hecho de la condición propia de la diversidad que caracteriza a esa persona, sea religiosa, sea racial, sea social, sea de género, etcétera, nos vuelve posible el ignorarla, como vemos en la parábola, y eventualmente el destruirla. Y nos alerta en cuanto a que las normativas de las religiones, que se dirá, se hablará a lo largo del capítulo, las deformaciones de las convicciones religiosas y las interpretaciones equivocadas de los textos religiosos pueden convertirse en un factor no solo facilitador, sino provocador de tal deshumanización. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un llamado fuerte a asumir la responsabilidad de las consecuencias éticas, sociales, de cómo nos posicionamos frente a la religión que cada quien asume. ¿Cómo ir revertiendo estas realidades? Repasemos algunas ideas que encontramos en el escrito. Como decíamos, inicia con el fundamento último, el reconocimiento de la dignidad trascendente de toda persona. Eso permea todo el capítulo. La humanidad, desde la diversidad de religiones, reconoce una fuente de vida común. En el cristianismo le llamamos Padre, ¿ya? Y eso nos revela como criaturas hermanadas. El don está dado, el origen común, la filiación. La tarea nos corresponde, a la que parece que no le hemos entrado muy bien. ¿Cómo construir esa hermandad? Creando amistad, paz, armonía, en el compartir valores y experiencias morales y espirituales en la verdad y el amor. Esta tarea se convierte en uno de los desafíos centrales del diálogo interreligioso. El Papa, citando la Centesimus Annus, afirma que para que se pueda dar la justicia entre los seres humanos, es imprescindible reconocer esa dignidad trascendente de la persona humana. Es decir, lo dice, es imagen visible de esa fuente divina de vida común. Y ahí está enraizado el fundamento último de los derechos que le son propios y que nadie puede violar. Están violados en la práctica, pero hay un fundamento último que se opone a eso y que reclamando y viviendo eso se podría, pues es tarea de las religiones hacer esto. Solo bajo esta condición se podrá alcanzar la paz. Hacer presente a Dios libre de intereses ideológicos o instrumentales nos previene de la idolatría. Pero cuando predominan esos intereses, pues se anestesia la conciencia, perdemos el sentido de ese fundamento último y las religiones pierden su horizonte de buscar y establecer medios para la vida en abundancia para todas y todos.
dice muy claramente la encíclica que no hay que relegar las religiones al ámbito de lo privado, pero tampoco han de volverse cómplices de los poderes políticos y económicos que solo buscan su propio beneficio. Todo esto hay que esculcarlo, hay que transformarlo. Y al hacer memoria de la identidad cristiana, se acude a la declaración Nostra Aetate, o sea, en nuestra época, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, donde el magisterio ha afirmado que reconoce y respeta las otras religiones, lo que de santo y verdadero hay en ellas, sus modos de vivir, sus preceptos y doctrinas. Y al entrar a la identidad cristiana, entonces ya nos deja entrever algo característico nuestro y habla bellamente en el número 272 y 273 de la música del Evangelio. Dice que ahí está el manantial de dignidad humana, ahí está el manantial de la hermandad, de la fraterno sororidad. Y dice, y me permito leerlo, si la música del Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la confianza, la capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en sabernos siempre perdonadas y enviadas. Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en la economía, como nos sucede ahora, habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de toda persona. Otras religiones beben de otras fuentes, no tienen este fundamento último del que hablamos nosotros, pero de él surge, para nosotros este manantial de dignidad humana y de fraterna sororidad está en el Evangelio de Jesucristo. Otras beben de otras fuentes, pero de este Evangelio surge para el pensamiento cristiano y para la acción de la Iglesia el primado que se da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado de la otra, del otro, a la comunión universal con la humanidad entera como vocación universal. Ahí mismo nos recuerda desde la memoria de la cruz a María, que gesta la maternidad universal, ahí al pie de la cruz, que quiere parir un mundo nuevo, así lo dice. Un mundo donde se realice esta hermandad, donde haya lugar para todo ser descartado, para toda persona que haya sido expulsada de nuestras sociedades y también de nuestras iglesias, para que resplandezca la justicia y logremos alcanzar la paz. Pide también el derecho a la libertad religiosa y que donde cualquier tipo de confesión religiosa que sea minoritaria en algún lugar, pues que tenga el derecho a ser reconocida. Y vuelve a expresar el deseo, ese deseo grande de que seamos uno, una, y reconoce la falta de la contribución profética y espiritual de la unidad entre los pueblos cristianos, empeñándose en la tarea de seguir trabajando en ello. Es una tarea pendiente y que en la que se ha entrado a caminar durante mucho tiempo. El gran momento segundo del capítulo 8 es cuando habla sobre la religión y la violencia. Y entonces nos habla de este origen de la vida, de tener siempre presente que todo lo que tiene vida, todo lo que es por el amor divino. Y ahí no hay discriminaciones, no debería haber discriminaciones de ningún tipo. Ahí es donde dice que qué sorpresas nos vamos a llevar, porque el amor está en toda la gente, hasta la que se confiese ateo y demás. Claro, desde nuestra perspectiva. Y esto lo agrego yo. Cuando le preguntaron al maestro Eckhart, ¿qué hace Dios todo el día? Bueno, se preguntó él a sí mismo, ¿qué hace Dios todo el día? Y se respondió, Dios se tiende sobre una cama y da a luz todo el día.
Cierro comillas de lo que dice el maestro Eckhart. Dios es amor y por tanto es fuente de vida continua. Es lo que sostiene y mantiene la vida continuamente. Y ese amor de Dios es el mismo para cada persona, sea quien sea. Y nos dice que toda identidad religiosa enriquece a las otras con su aporte específico. La identidad religiosa, sea cual sea, mientras más profunda, sólida y rica sea, más tendrá para enriquecer a las demás con su aporte específico. Aquí está citando el Papa la querida Amazonía. Y esto, como veremos, es un gran desafío para nuestras comunidades latinoamericanas y caribeñas. Son pues las deformaciones, como ya habíamos apuntado, de las convicciones religiosas y las interpretaciones equivocadas de los textos religiosos, lo que fomentan desprecio, odio, xenofobia, negación del otro, de la otra. Por esas interpretaciones equivocadas, por lo tanto, hay una gran responsabilidad y es un gran reto las hermenéuticas que hacemos de los textos bíblicos. Porque bajo esas deformaciones, cuando no son bien interpretadas, se han justificado terrorismos, masacres en el oriente, en el occidente, en el norte, en el sur, políticas de hambre, empobrecimiento, injusticia, opresiones, exclusiones, arrogancias de todo tipo. Es violencia fundamentalista desatada por la imprudencia de líderes, dice. Otro gran desafío que está ahí. Cómo leer los textos bíblicos con responsabilidad. Esto que decíamos de formaciones. Mas en toda tradición religiosa está inscrito el mandamiento de la paz. De ahí que cada uno, cada una, estamos llamadas a ser artesanas de la paz. Me encanta esto, ya lo mencionaba Guillermo, porque él habla de la arquitectura de la paz, que tiene que ver con las políticas sociales, gubernamentales, etcétera, que hay que pedir, que hay que buscar, que es una responsabilidad de los gobiernos y de los organismos internacionales. Y desde las religiones, construirlas como una artesanía, artesanas de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levantando nuevos muros. Y hay una frase fabulosa ahí que muchas veces se ha dicho y el Papa lo pone ahí: Dios no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente. Y nos aterrorizaron desde pequeñitos. Ese ojote de Dios que te está viendo. Finalmente, recuerda el llamamiento. Este es como un tercer momento del capítulo 8. El llamamiento en la declaración que hace junto al gran imán Ahmad al-Tayeb, donde recogen todos los anhelos de justicia y paz en la hermandad para responder a las angustias y las tristezas humanas que producen las violencias sobre las personas más vulnerables, asumiendo la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Pues yo creo que aquí hay toda una invitación con unos senderos marcados. Concluye nombrando, además de a San Francisco y Carlos de Foucault, a varios hermanos no católicos que lo inspiraron también. Y cierra, como decíamos, con 2 oraciones que redondean este capítulo y toda la encíclica, una oración de carácter interreligiosa y otra ecuménica. Dicho esto, les comparto lo que yo considero que podrían ser algunos retos que plantea este capítulo, bueno, la encíclica también, a la vida religiosa latinoamericana y caribeña. Les recuerdo que en aquella primera reunión donde van a hacer el CELAM, en Río de Janeiro, en 1955, ese primer encuentro de donde van a ser la OSLAM, Organización de Seminarios Latinoamericanos, donde van a ser la CLAR también, donde van a ser la CAL, la Pontificia Comisión para América Latina, en esa reunión de 1955, los obispos que se reúnen ahí
tenían una gran preocupación, ¿verdad? Porque su preocupación fundamental estaba centrada en el incremento del protestantismo que se estaba dando en América Latina. Y ellos consideraban que la causa era que la escasez del clero, que por lo tanto se necesitaba más y mejor clero local, que había que fomentar la llegada de sacerdotes extranjeros, y luego surgió también el potencial de las diversas formas de apostolado laico, al que llamaron, en ese momento se les disculpa, auxiliares del clero, aunque así se ha tratado por mucho tiempo. Pues quiero decir, 1955 hay como un miedo de que está entrando el protestantismo. A partir de ahí, 55, y la década de los 60, 70, etcétera, aunque en otras regiones del mundo se va avanzando, como sabemos, en todo esto de lo interreligioso y lo ecuménico, ahí en esta reunión lo que hay es enfocar la atención, como vemos ahí, en el protestantismo y algo que llamaron otros movimientos anticatólicos. Yo no sé en sus países, pero en México todavía la necesidad de una formación y una transformación en lo que se entiende como las otras religiones o las otras confesiones cristianas es un gran reto todavía. Para poder entrar en un verdadero diálogo. Tenían temor que se estaban enfrentando a un proceso de descristianización producido, para ellos era falta de sacerdotes y proliferación del protestantismo. Entonces, aquí hay una serie de cuestiones que se van a reflejar después, como ustedes ven ahí, al menos aquí en México, en toda una, pues digamos, campaña que hubo de colocar en las puertas principales de los hogares mexicanos letreros, imágenes similares a estas. Una de católico defiende tu fe. ¿Con qué frecuencia te visitan hermanos de otras religiones? ¿Qué debemos hacer? Menos mal que les llamaban hermanos. Luego decían, este hogar es católico, no aceptamos propaganda protestante, ojo, ni de otras sectas. O sea, verdaderamente una falta de comprensión realmente qué es lo que significaba o qué es la Iglesia de la Reforma. O decir, este hogar es católico, no aceptamos propaganda de propaganda protestante ni de otras sectas, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. O en este hogar somos católicos, no aceptamos propaganda de otras religiones, Dios bendiga este hogar. O sea, quiero decir que hubo toda una batalla, toda una lucha que todavía en este momento aquí en la colonia donde nosotras residimos, si en una familia alguien se convierte a otra confesión cristiana, la mamá piensa que se va a ir al infierno porque la va a castigar Dios, porque el hijo o la hija se le fue a otra religión, dicen ellos. O sea, toda una en contra de esto, ¿no? Pero esta conciencia universal de que las religiones deben dialogar, que las religiones deben respetarse. Miren, desde el siglo III antes de Cristo, por allá en la India, un rey que dice, no se debe reverenciar únicamente a la propia religión y condenar a las otras, sino que por diversos motivos, estas también deben ser reverenciadas. Así se contribuye al engrandecimiento de la propia religión y a la vez se sirve a las otras. Quien quiera que reverencie su religión y condene a las otras, lo hace ciertamente por devoción, por apología, diría yo, pensando, así glorificaré a mi religión. Pero obrando así, grande es la injuria que inflige a su religión. Y bueno, a sus hermanos y hermanas, a los demás.
Por consiguiente, continúo, buena es la concordia, que todos escuchen y estén dispuestos a escuchar las doctrinas profesadas por otras religiones, por otras. Siglo III antes de Cristo, allá en la India. Y por acá, de 1955, bueno, además de cómo nos llegó la religión aquí, en fin. Sabemos que casi todas las religiones, al tener por principio natural e intrínseco la llamada regla de oro, trata a las demás como quieres que te traten a ti, no solo no deben enfrentarse entre ellas, sino también les exige poner en práctica una ética, tanto dentro de sus comunidades como fuera de ellas. Y hay una serie de encuentros interreligiosos que se producen en el mundo desde finales del siglo XIX. En 1893, en Chicago, se habla de alguna exposición universal donde representantes de la mayoría de las religiones del mundo se reúnen para dar a conocer sus tradiciones religiosas y exponer el papel de las religiones en el desarrollo social. Un punto muy importante, ustedes lo saben, será toda la cuestión que tiene que ver, bueno, a se sucedieron muchos encuentros, es lo que está ahí, pero todo lo que tiene que ver con cristianos y confesiones cristianas y religión judía, que realmente ha llevado un trabajo y ha habido desde 1928 ya bien organizado, ¿verdad?, unas conferencias para ir reuniendo y entablar diálogos entre protestantes, católicos y judíos para favorecer unidad, justicia, mutua cooperación, comprensión entre estos grupos. Estas relaciones que han sido muy importantes, ¿verdad?, y que ven ustedes al final de esta proyección, dice: uno de los fervientes trabajadores de esta iniciativa fue el pastor William Simpson, quien se entregó afanosamente a esta causa, especialmente durante los años del nazismo. Quiero decir que esto tiene una historia en la cual Latinoamérica no había estado tan incluida, tan consciente, sino en otra postura. Y ya nos decía Hans Kuhn, no habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones, no habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones. Este es un desafío grande que tenemos. Y evidentemente este diálogo tiene que ver con la relación. Somos relación, ya nos decía, les recuerdo, Martin Buber, que es fundamento y sustento de todo cuanto existe, y que este diálogo interreligioso tiene que ver con las características de lo que este teólogo y filósofo del diálogo nos dice, ¿no?, que han de darse en el marco de estas relaciones directas o mutuas que él llama yo, tú o diálogo, en las que cada persona confirma a la otra como valor único y no en relaciones indirectas o utilitarias o monólogos en las que cada persona utiliza a los demás, pero no les valora por sí misma. Aquí ya tenemos desde hace tiempo esta conciencia de la necesidad de dialogar con esta conciencia, confirmando al otro, a la otra, como valor único en su maravillosa y grandiosa diversidad. En esta vida que así es, diversa y maravillosa. Entonces, este capítulo no solo nos alerta sobre los riesgos de las religiones, sino también de sus posibilidades, como hemos visto. A lo largo de la encíclica, hacer memoria, tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación superando toda tendencia colonizadora, crear espacios de diálogo, construir consensos. Todo esto son caminos que nos va apuntando la encíclica. Caminar juntos, juntas en la búsqueda de la verdad.
Y finalmente, termino con esto. ¿Cómo ilumina y dinamiza esta encíclica nuestras tinajas? Yo lo pongo a manera de preguntas, pero yo creo que esta Fratelli Tutti e Sorelle Tutte nos muestra un camino que hay que poner a dialogar con nuestro horizonte inspirador. El sentido de nuestra vida. ¿Cómo ilumina y dinamiza esta encíclica el sentido de nuestra vida, recrear el sentido de nuestra vida consagrada? ¿Cómo nuestra identidad diversa y una a la imagen trinitaria? ¿Cómo la apertura de nuestros senderos hacia un nuevo modo de ser iglesia sinodal, ecuménica y en diálogo interreligioso? ¿Cómo nuestra renovada opción por toda persona a la que se le niega su dignidad humana en un compromiso renovado hacia la búsqueda de la justicia, condición necesaria para la paz? Abrazar la diversidad, reconocerla. ¿Cómo nos ilumina y dinamiza esa tinaja donde decimos que queremos favorecer la ética del encuentro y el cuidado también en el diálogo ecuménico interreligioso? ¿Cómo abrazar, reconocer, honrar y enriqueciéndonos con las formas sociales y religiosas de los pueblos originarios que nos revelan que somos una realidad con todo cuanto existe y en el compromiso por una vida justa y digna para todas ellas y ellos? El capítulo 8 y toda la encíclica habla de que si bien las religiones favorecen la paz, todas y todos sabemos que la paz es fruto de la justicia. Que el Shabbat Shalom, desde nuestras hermanas y hermanos mayores del judaísmo, el Shabbat Shalom tienen una intrínseca relación. Y el Shabbat es para dar gloria a Dios. Y la gloria a Dios es que toda la humanidad viva en abundancia, sea respetada, sea reconocida, sea incluida, sea reverenciada. Pues yo ahí le dejo para que tengamos tiempo para el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias por esta hermosa ponencia, por tus aportes, porque nos pones ante un gran desafío con las preguntas. Y ahora pasamos al diálogo. Se ve que están muy animados y muy animadas todas, es muy bonito, ¿no? Entonces vamos a iniciar con las preguntas que están en el chat. Ya estamos, hay bastantes preguntas. Que vayan indicando a quién les gustaría, a quién va dirigida la pregunta, ¿sí? Hay una primera aquí, interesante. ¿Cómo generar procesos de paz desde algunos partidos sociales que son guerreristas, silenciosos con sus propuestas políticas? Creo que va para Guillermo, ¿no? ¿Cómo generar procesos de paz? Guillermo. Los procesos de paz deben ser como la opción por los derechos humanos, por la justicia y la justicia social y la justicia ambiental. Hay que sacarlos de toda ideología política. Los derechos humanos y la paz no le pertenecen ni a las ideologías de izquierda ni a las de derecha. Son un patrimonio de la humanidad. Y un patrimonio de la humanidad que debe ser planteado, como decía en la presentación, desde los temas de esencialidad. Hacer opción por la paz y hacer opción por los derechos humanos se convirtió en una opción de izquierda para quienes militan en las derechas del mundo, en un mundo radicalmente polarizado e ideologizado.
Pero la paz como agenda política y los derechos humanos como agenda política, el acceso, la equidad, la participación, son patrimonio de la humanidad que no militan en ningún partido político, que son opción política de todos los movimientos políticos que procuran la esencia de la política, que es el bien común. El bien común. Y en la guerra no es posible el bien común. En la violación sistémica de los derechos humanos no es posible el bien común. En la exclusión no es posible el bien común. La recuperación de la esencia de la política, la sanación de la acción política y la sanación de la acción política en aquello que a la humanidad le es esencial para sobrevivir. Y un tema esencial para la sobrevivencia de la humanidad es el tema de la paz. La paz en todas las direcciones y con todas las connotaciones que tienen. Varias de las preguntas que se hacen tienen que ver con la vida consagrada. Nosotros no podemos dejar al margen estos temas si no los hacemos parte de nuestra agenda esencial. Nuestra agenda esencial. Hoy la incidencia política es un tema esencial a la reflexión sobre los carismas. Y la incidencia política precisamente para la sanación de la acción política en favor de la vida, en favor del planeta y de la humanidad. Como planteamiento para dar espacio a otras preguntas. Memo, hay otra pregunta para ti que aprovechamos para planteártela de una vez para permitir que la hermana Mari Carmen se tome, no sé, un cafecito, algún respiro o un tequila por lo menos para reanimarse. Prende tu cámara porque estamos grabando, así te reconocen. Se me olvidó, ya la tengo aquí. Perdonen. Sí. Óyeme, entonces dice, pautas, líneas de conversión para desenmascarar y erradicar el individualismo, egoísmo al interior de la iglesia y de la vida consagrada. No sé si se escuchó bien. Sí. Yo siempre lo planteo, planteo la relación y la tensión que hay en tres niveles que le son esenciales a la vida consagrada. El nivel personal, el nivel de la comunidad local y el nivel congregacional. En esos tres niveles debe haber un desenmascaramiento sistemático del individualismo radical que rompe la posibilidad de la vida consagrada. El individualismo radical rompe el corazón de la vida consagrada. ¿Por qué? Porque rompe un relato que es fundante y que es punto de llegada, el relato de comunión. El relato de comunión que además es la única posibilidad que tenemos hoy de un grito profético válido y auténtico precisamente en una humanidad individualizada y una humanidad rota. A nivel personal, ser cada uno de nosotros consciente de cómo ha abrazado el individualismo en las comunidades locales con un discernimiento permanente de las formas de individualismo que han entrado en nuestra vida y se han hecho cotidianas, y a nivel congregacional. Para rehacer nuestros relatos, rehacer el relato de comunión desde la experiencia mística y desde la experiencia profética, y para ser nosotras mismas, un relato profético. ¿Por qué? Por la ruptura del individualismo radical y por abrazar la radicalidad de lo humano en la convivencia como hermanas y hermanos. Con ese hecho que Mari Carmen y yo hemos mencionado, que está muy claramente expresado en la Fratelli Tutti, la incuestionable, innegociable dignidad de cada persona. Y esa incuestionable e innegociable dignidad de cada persona que nos lleva a movernos hacia el otro para cuidar de su dignidad y cuidar de su vida. La dignidad no se gana y la dignidad no se pierde.
La dignidad está en la esencia de uno. Reconocerla y cuidarla en mí y en el otro. Ese es un camino para la vida consagrada. Ahí hay un camino místico. Ningún carisma, a ningún carisma esto le es ajeno, como llamada, como invitación y como desafío. No hay una receta, no la tengo yo la receta. De pronto cuando prepare la pasta de esta noche, le mezclaré algunas cositas a ver si me aparece una receta para combatir ese individualismo radical. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias también a la persona que hizo la pregunta. Ahora vamos a una pregunta para Mari Carmen, de Lupita Vega. ¿Cómo le haríamos para catequizar o acompañar a nuestros pueblos para que entiendan qué es ecumenismo? Ecumenismo es necesario para vernos todos como hermanos. Perdón. Mari Carmen. Sí. Pues yo creo que necesitamos desatar el nudo, los nudos que fuimos creando a partir de esa experiencia que yo mencionaba de toda esa arremetida que se hizo institucional contra otras confesiones cristianas. O sea, el hecho de que se vea a una confesión cristiana diferente como un enemigo, como alguien del que te tienes que alejar, te tienes que proteger, te tienes que cuidar, plus esa manera en la cual el catolicismo se ha querido presentar como la verdad por excelencia y única, como un supremacismo. Le hablan del supremacismo blanco, a veces se puede hablar del supremacismo católico, que no siempre ha tenido respeto por las otras confesiones cristianas. Entonces yo creo que necesitamos educarnos, necesitamos caminar en diálogos, dándonos cuenta cómo surgen las iglesias de la Reforma, por qué surgen, cuáles son todas sus riquezas que tienen. Cualquier otra confesión cristiana y cualquier otra religión tiene algo con lo que yo me enriquezco. Y más aún, algo que hemos también por herencia histórica y por falta de conversión, hemos dejado de lado las inmensas riquezas de las expresiones religiosas y sociales de los pueblos originarios. No hemos abrazado esa riqueza, no la hemos respetado, no hemos vibrado con el mundo religioso de tantas expresiones originarias que existen en todo el mundo, pero hablemos de nuestra América Latina. Y obviamente todo eso ha generado heridas muy profundas. Caminar por la Ciudad de México y ver que la catedral está edificada, la catedral católica, sobre los templos de los originarios, pues, óyeme, si eso no es falta de respeto y no genera una herida y no, no sé qué más. Pero lo que sí puedo decir es que la memoria y el diálogo honesto, claro, y la escucha del otro, de la otra, que me está compartiendo su experiencia de Dios, su experiencia de fe. Buscar en esos diálogos abiertos, verdaderos, honestos, encontrar en ellos a qué consensos llegamos para respetándonos mutuamente y acogiéndonos mutuamente, juntas y juntos, caminemos hacia la verdad.
hacia la verdad para todo, para todas, que a final de cuentas no es más que el respeto a la vida y el reconocimiento del otro y de la otra en su dignidad, con la característica diversidad que tenga. A mí me parece que por ahí podría ser algo, pero pues habrá muchas otras cosas, pero desde la experiencia aquí donde nosotras estamos, es como acercarnos a descubrir esas otras confesiones cristianas para que se dé el ecumenismo. Oigan, aquí en Torreón se hace un llamado ecuménico y va el obispo y quiere hacer una misa, una Eucaristía católica. Pues dicen los otros, pues ya no vamos, ¿verdad? Todo lo quieren, en todo quieren ser, reducirlo a su expresión. ¿Por qué no hacemos una celebración diferente? Sí me explico lo que quiero decir. El supremacismo católico en América Latina ha sido una causa de distancia y de separación. Y se necesita transformar, me parece. No estoy enojada, nada más estoy diciendo algo que sucede. Pues por ahí vería. Memo, gracias, Mari Carmen. Eso, tómate tu tequila. Memo, hay una pregunta para ti que ya me parece que habías dado alguna respuesta, pero que se puede ampliar, aunque la pregunta viene de Colombia y está fuertemente marcada por la situación política colombiana. Dice, la guerra es un gran negocio en el mundo que algunos quieren mantenerla. ¿Cómo contribuir como vida consagrada para desterrar desde nuestras obras y comunidades el lenguaje violento y guerrerista en un país polarizado como es el caso de Colombia, padre Campuzano? Sin embargo, pues la violencia y las guerras son un factor común a muchos de nuestros países. Por eso esperamos tu iluminación. Yo siento que la violencia, como la paz, la violencia como la bondad, la violencia como la solidaridad, están en el corazón de cada uno, de cada una de nosotros. La no violencia es una opción. La no violencia es una opción de vida. Y la no violencia es una opción de vida que debería ser una opción congregacional y una opción carismática. ¿Qué carisma podría decir que la no violencia le es ajena, que el compromiso de la paz le es ajeno, sobre todo en sociedades polarizadas y violentas, y sociedades donde crecen las violencias de tantas formas, en los barrios, siempre empezando por el nivel local, siempre empezando por el nivel local y siempre empezando por la persona? ¿Hay alguna pregunta sobre justicia restaurativa? Sí, más adelante. Sí, de una vez. Ir aprendiendo los procesos de justicia restaurativa, ir aprendiendo los procesos de justicia social y de justicia ambiental, la justicia con la tierra. Yo me alegro cuando reconocemos la justicia la violencia que le hacemos a la tierra, y entonces hacemos de la tierra un sujeto de derecho. Yo me alegro cuando leo en los periódicos que un río, una montaña, un ecosistema, un bioma fue declarado un sistema de derecho, es decir, un sistema al que no se le puede ejercer violencia. Pero el otro es un sujeto de derecho, el otro es un sujeto de derecho al que no se le puede acercar uno con violencia. Las muchísimas máscaras de violencia que hay en nuestras comunidades, hasta nuestros silencios a veces son agresiones directas. ¿Cómo llegar a ser una profecía de la no violencia? Una profecía de la no violencia, una profecía de la justicia restaurativa, y cómo participar desde nuestras estructuras carismáticas, desde las comunidades locales y desde las opciones individuales
en los procesos nacionales y los procesos locales, cómo acompañar. Yo conozco muchísimas, sobre todo religiosas, que han gastado la vida acompañando procesos de paz en comunión con la sociedad civil, que se han arriesgado a entrar en esos ámbitos, a aprender el lenguaje de la política y a dar una palabra en el lenguaje de la política desde los valores esenciales al Evangelio, como los plantea tan claramente la Fratelli Tutti. Son muchísimas las posibilidades que tenemos. En todo esto hay una llamada, y para muchísimas comunidades religiosas apenas estamos empezando a dar pasos incipientes de bebé en el compromiso que deberíamos tener, que podríamos asumir por comunidades no violentas para la eliminación de la cadena de muerte y la cadena de violencia, y para la instauración de la justicia restaurativa y de las sociedades de paz. Son muchísimas las cosas que se podrían decir, pero el tiempo corre y estoy angustiado. Así es que, Tacho, tú salme al paso. Sálvame el alma. Sigue la hermana María. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Nancy. Hay otra pregunta para ti. No te puedo salvar, Guillermo. Hay otra pregunta para ti. Está en portugués y te la voy a leer en castellano, ¿sí? Muy bien. Dice, ¿qué, en tu visión, qué es lo que más dificulta a las congregaciones para llegar a la esencia y resignificar el carisma y misión para ser más auténticas y vivir en profundidad, con profecía, como Jesús en el mundo de hoy? Lo voy a decir desde lo que dije al principio podría decir tantas cosas, pero lo digo desde lo que dije al principio de mi presentación. Tener valor de cambiar nuestra agenda y hacer que nuestra agenda no sea simplemente una agenda autorreferencial. Dejar de mirarnos el ombligo, dejar de mirarnos a nosotros mismos y estar angustiados de nuestros insignificantes conflictos, y mirar hacia afuera, abrir las ventanas y mirar a lo que nuestros hermanos y hermanas, para lo que para nuestros hermanos y hermanas que están en el afuera de nuestras comunidades es esencial para la sobrevivencia de la vida. Se trata de un proceso al interior de la vida consagrada de una solidaridad verdadera, una solidaridad radical, la radicalidad de la solidaridad, generando nuevas agendas. Cuando en nuestras comunidades, hay comunidades locales aquí en los Estados Unidos donde me sentí tentado a dejar de ir a las reuniones de la comunidad local. Y entonces un día un superior me preguntó, ¿por qué no has venido más a la reunión? Y digo, siempre hablamos del parking, del parqueadero para el carro. Realmente, eso es lo que importa. A eso le gastamos nuestro tiempo y nuestro discernimiento. A veces nuestras comunidades locales se ahogan en sí mismas, incapaces de mirar hacia afuera y de abrazar lo que Francisco nos plantea. ¿Cómo se enriquecerían nuestros carismas si nuestras agendas se transformaran y todo ese lenguaje de lo social, de lo antropológico, de lo político, fuera iluminado desde la teología de los carismas? Sería una renovación extraordinaria, profundísima. El mayor obstáculo a la transformación de la vida consagrada somos nosotros mismos y nuestros miedos, nosotros mismos y nuestra autorreferencialidad, nosotros mismos y nuestro individualismo, nosotros mismos. Autorresponsabilizarnos y tomar decisiones radicales, con raíz. En los carismas es muy fácil
de encontrar esa raíz de transformación. Gracias, Memo, muy amable. El tiempo nos apremia, el diálogo está muy rico, pero desafortunadamente nuestro enemigo es Cronos. En este Kairos, desgraciadamente, Cronos atenta contra el placer de estar juntos y de estarlos escuchando a ustedes. Vamos a resumir una serie de preguntas que hay para la hermana Mari Carmen y después otras preguntas que hay para Memo, para que cada uno dé como la última respuesta. Mari Carmen, hay unas preguntas que están dirigidas o enfocadas en el sentido de tu exposición sobre el último capítulo de la Fratelli Tutti. Por ejemplo, dice, gracias por alimentar nuestro compromiso. ¿Cómo convertir progresivamente nuestras comunidades en, entre comillas, vientres que engendren y, entre comillas, paran diálogo y afrontar el individualismo instalado? Y más adelante dice, ¿cómo integrar a quienes nosotros mismos hemos expulsado del cuerpo de Cristo con nuestros gestos y actitudes y de manera concreta por sus distintas creencias y preferencias, como los homosexuales? ¿Cómo integrarlos? Integrarlas. Pues acercándonos, dialogando, conociéndoles, palpando la herida propia y la ajena, porque en toda exclusión se produce una herida, se produce un daño. Para integrar eso, reconocer a la persona, hemos dicho la necesidad de conocernos mutuamente, la necesidad de dialogar, la necesidad de integrarla. Hay 4 verbos de los que habla el Papa Francisco con relación a la gente migrante, que tiene que ver con el acoger, con el integrar, con el promover, con el... se me va uno por ahí, pero bueno, son esas actitudes, las actitudes prácticas de reconocer y reverenciar al otro, a la otra. En la espiritualidad benedictina, por ejemplo, dice en el ámbito de la hospitalidad, que con la más ardiente caridad y la más, pues la atención más exquisita que tengas, abraces y recibas a la gente más pobre, a la gente más necesitada, porque la gente rica de por sí ya te impone que le hagas una reverencia. Entonces ese cuidado que hay que tener por toda esa gente que hemos excluido, porque la hemos excluido, la hemos echado fuera y es parte nuestra. Veíamos en el capítulo 8, y como dice también el profeta Isaías, el otro, la otra, es mi propia carne, soy yo mismo, y los mismos argumentos que da el capítulo 8. Todas y todos somos reflejo del visible de la invisibilidad divina y del amor de Dios. Había otra pregunta, pero ya se me fue. A mí también. Pero bueno, esta... sí, ¿cómo convertirnos en vientres que gesten y paran la vida, que paran el diálogo? Haciéndonos fecundas y fecundos, todas y todos, fecundemos, no seamos piezas estériles de un entramado raro, ¿no? Sino seamos verdaderamente que esa fecundidad brote del seno de todas y de todos. Todas y todos tenemos un seno fértil que puede generar lo nuevo. Como decía, como se contestó a sí mismo y les decía el maestro Eckhart, Dios, ¿qué hace Dios todo el día? Está en una cama de parto dando a luz todo el día. Entonces generar y hacer eso. Incluir, abrazar, y eso desde nuestras propias liturgias. Somos muy excluyentes
en el lenguaje, en las formas, en la uniformidad que hacemos de todo así, siempre igual y de esta misma manera, sino el castigo de que nos vamos a equivocar en las rúbricas o en las formas. Por favor, la libertad de las hijas y los hijos de Dios, y el corazón de las hijas y los hijos de Dios, y el vientre compasivo de las hijas e hijos de Dios, mutuo para todas y todos. Hasta ahí me quedo para Guillermo. Conteste las suyas. Antes de darle la voz a Guillermo, me permito dar un aviso. La secretaria adjunta de la CLAR, Joana Paredes, en el chat colocó las indicaciones para ver todos los webinars de Fratelli Tutti en el canal de YouTube de la CLAR. Ahí está inclusive el link para que ustedes puedan acceder con facilidad. Nancy, la pregunta para Guillermo. Gracias. Bueno, haremos una pregunta para Guillermo y después para ambos y cerramos con esto. ¿Sí? Hay una muy interesante, Guillermo, para ti. ¿Cómo vivir desde nuestro propio entorno y a nivel social la justicia restaurativa en esto concreto que supone la nueva normalidad? Mientras piensa, hago la siguiente, que también es para ambos. Yo creo que lo primero es que no nos acostumbremos a la nueva normalidad y que seamos generadores de otras formas de vida. La justicia legal es una justicia punitiva, básicamente punitiva, y no restaura a la persona ni restaura los tejidos de las comunidades. Qué bueno que en nuestras comunidades, en la resolución de conflictos, empezáramos a ejercitarnos para formar a las comunidades en la justicia restaurativa, empezando siempre por la verdad, incorporando la memoria para juntos abrazar la misericordia y la justicia y la restauración del que ha sido herido. Qué bueno que esto fuera una norma de vida, un principio de vida en las comunidades locales, que lo aprendiéramos hacia adentro. Hay tantas personas que están ya entrenadas. Qué bueno que en las comunidades locales invitáramos a alguien a que nos entrenara sobre el ejercicio de la justicia restaurativa y que nosotros nos convirtiéramos en entrenadores para nuestras comunidades y para las personas con las que vivimos y trabajamos, en las comunidades donde dedicamos la vida, donde gastamos la existencia. Yo he participado en procesos de justicia restaurativa que me han sanado el alma, y lo que me ha sanado el alma es ver la capacidad de perdón que está en el corazón de cada uno, una capacidad extraordinaria de perdón. Los testimonios que he visto de restauración desde el perdón, de restauración desde la justicia, desde la reparación, me han ayudado a sanar mi propia alma, porque en el alma de cada uno de nosotros se esconde la revancha y la venganza, y se esconde la violencia. Si no estamos atentos a eso, pues eso será lo que aflora, lo que aflorará, y será eso lo que revelemos. ¿Qué revela mi vida? ¿Y qué revela mi vida en el conflicto? ¿Qué revela mi vida en el disenso? En nuestras comunidades, ¿qué se revela de nosotros en medio del conflicto? ¿Cómo se revela el Evangelio en lo cotidiano? ¿Cómo hacemos cotidiano en el mundo lo que es cotidiano en Dios? Un Dios que está en una cama de parto, pariendo permanentemente la vida. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias también, Mari Carmen, y muchas gracias a todas y todos nuestras hermanas y hermanos que nos han estado acompañando durante estos 4 webinars. Desafortunadamente el tiempo nos apremia. Además, tenemos una invitación muy interesante que nos va a hacer Dani y que no nos podemos perder. Y después de Dani, que es la secretaria de la CLAR, cierra nuestra presidenta, Liliana. Dani, tienes la palabra. Reitero nuestro agradecimiento a nombre de toda la
presidencia, la junta directiva y del ETAP, el equipo de teólogas y teólogos de la CLAR, a todos ustedes por sus aportes, sus preguntas, su participación. Joana puso nuevamente el enlace del canal YouTube de la CLAR en el chat para que ustedes lo copien o accedan a él. Dani, tienes la palabra. Muchas gracias, Tarcisio. Vamos a través de una pequeña presentación y rápidamente regalarles algunas pinceladas de buenas noticias que la CLAR tiene ya preparadas, ¿sí? Primero, recordarles que pueden suscribirse a la revista CLAR, son 4 entregas anuales y el costo es de $35. Para Colombia también se provee del formato físico para aquellas congregaciones que así lo soliciten. Es una revista donde teólogos de la CLAR y otros invitados van plasmando toda la reflexión para la vida religiosa del continente, y la verdad que no tiene desperdicio, así que están invitados a poder suscribirse. Otra noticia muy linda es la del Congreso Virtual Continental de Vida Religiosa. Todavía este no es el logo, utilizamos ahora este banner como para motivarlos e invitarlos. ¿Por qué virtual? Porque la pandemia nos ha obligado a migrar a este formato, ya que estaba pensado realizarse en Medellín, aquí mismo en Colombia. El tema de este congreso es hacia una vida religiosa intercongregacional, intercultural e itinerante. Nos van a acompañar por la mañana en estos 3 días 3 grandes ponentes, la hermana Teresa Maya de Estados Unidos, con el tema de itinerancia, el padre Gonzalo Díez, el director de revista Vida Religiosa de España, con el tema intercongregacionalidad, y Adriana Milmanda de Argentina con el tema interculturalidad. Y por la tarde vamos a realizar el desarrollo de 3 talleres, uno de ellos cuidado y protección de niñas, niños, adolescentes y adultos vulnerables, el otro en torno a justicia, paz e integridad de la creación, con toda la temática de ecología integral, por supuesto que no repitiendo lo que ya hemos ofrecido en el transcurso de este año, y un tercero que será todo sobre la temática de sinodalidad. Quienes participen en este congreso van a poder participar de los 3 talleres, ya que son rotativos cada tarde. Entonces los grupos van a ir pasando en cada jornada y van a poder tener la oferta general que la CLAR les está brindando a través de este congreso. Así que por favor ya van agendando 13 al 15 de agosto del 2021, luego vendrán otros detalles más de costo, de cómo va a ser la modalidad de inscripción, y bien, esperamos a que toda la vida religiosa realmente se encuentre presente. Bien, la pregunta del millón, ¿dónde encontramos las grabaciones, el material? Primeramente van a entrar en www.clar.org, que es la página web de la CLAR. En la pestaña, marcada allí con un círculo amarillo, van a hacer clic en formación online. En esa formación online van a encontrar, desplegando hacia abajo la página, todos los banners de los webinars, de las webinars que ya fueron realizadas, o los diversos conversatorios, encuentros, como querramos llamarles. Y allí, cuando ustedes detectan el banner de lo que tienen interés de volver a escuchar, o la lectura de las propuestas, oraciones y demás, o presentaciones también, hacen clic con el mouse en memoria documental. Y allí se va a desplegar todo lo que fue subido a la página. En algunos casos se acompaña una memoria fotográfica y en otros no. Y por otro lado también, si ustedes quieren ver los videos, todos se encuentran alojados en YouTube, en el YouTube de la CLAR, que como ven el título, CLAR-Confederación Latinoamericana de Religiosos, le hacen clic a la campanilla para suscribirse y allí van a encontrar todos los videos y pueden verlo en el momento en que ustedes quieran.
Así que los videos alojados en YouTube, todo el material en la página web, pero esta mañana, en una reunión que hemos realizado, también alojaremos en la página web los videos para que los tengan desde distintos ángulos la posibilidad de abrirlos y de volver a recuperarlos y disfrutarlos. Y por otro lado, recordarles, antes de darle la palabra a la hermana Liliana, que mañana es el tercer y último ciclo del encuentro formativo de resignificación de la vida consagrada. Como nos acompaña la hermana Mercedes Casas, tan querida, ex presidenta de la CLAR desde Roma, lo vamos a adelantar 1 hora. Así que mañana nos encontramos a las 15 horas para poder disfrutar del tema Signos de un Nuevo Nacimiento, en el que se intentará hilar fino desde el actuar para poder llevarnos algo a nuestra casa y comenzar a pensar en comunidad, como hermanas y hermanos, el hacia dónde de nuestra vida religiosa hoy. Así que muchísimas gracias, mañana 15 horas, y ahora sí le dejo la palabra a Liliana. Muchísimas gracias, Dani, por esta dosis de buenas noticias que hacen que se recree para todos nosotros también la esperanza justo en este momento del continente. Lo que todos tenemos en el corazón es un profundo agradecimiento pues, al equipo de teólogos de la CLAR, que durante estos 4 martes nos ha acompañado en este itinerario formativo y reflexivo que seguramente tiene que ser un dinamizador de la acción. A mí todo el tiempo me ha estado habitando una imagen, es la imagen del buen samaritano, que se constituye como en el ícono inspirador de la Fratelli Tutti. Creo que desde ahí, desde esa imagen del samaritano, que con amor se acerca al posadero para decirle cuida de él, surge para nosotros una potente interpelación que como consagrados a lo que nos lanza es a ampliar la mirada, a que, como nos han recordado hoy Guillermo y Mari Carmen, podamos ensanchar nuestra capacidad de amar y abrirnos a una dimensión más universal, que nos haga capaces de traspasar prejuicios, ópticas preconcebidas, modos enquistados de situarnos frente al otro y frente a la diferencia. Y yo creo que precisamente en esta realidad, que es la realidad del continente, hoy amanecíamos todos con la noticia de una patera en la que murieron 7 niños, o acá en Colombia con el asesinato de 7 campesinos, precisamente en realidades tan complejas como las nuestras, en las que se acrecientan violencias, racismos, xenofobias, fronteras, nacionalismos excluyentes, justo ahora que, como lo insinuaba también Guillermo, estamos como abocados a la idolatría del individualismo que nos cierra en nuestros propios nichos de confort y a veces también como religiosos de indiferencia, y cuando tenemos esta tentación de levantar muros, a lo que estamos abocados es a volcarnos al camino para ensanchar el corazón y captar dónde está el caído, dónde está el necesitado de misericordia y de compasión, y empeñarnos en condición de hermanos y hermanas, es decir, fraterna y sororalmente, en hacer posible la transformación. Y la transformación se hace desde la óptica del cuidado, optando por la cultura del cuidado, que no es otra cosa que lo que insistentemente nos ha dicho el Papa Francisco todo este tiempo, optando por la cultura del encuentro en la que le damos al otro el lugar que le corresponde y podemos reconocerlo en toda su dignidad. Agradecer de verdad al ETAP porque ha sido un itinerario, una travesía sabrosa, pues por este texto, que es un texto que nos confronta, que nos anima, que nos reviste de esperanza y que nos recuerda que nuestra misión fundamental como consagrados es trabajar por la utopía de lo fraterno, por la utopía de lo sororal.
al secretariado de la CLAR por su entrega, por la creatividad, por hacer posible esta plataforma en la que nos encontramos. También agradecerles y seguir todos confirmando que lo que nos corresponde es la construcción colectiva, trabajar juntos, unirnos, tender redes. Esta mañana participaba en la Asamblea de Superiores Mayores de Ecuador y me resonó muchísimo que se decía que no podemos ser solo consumidores de formación, que todo esto en lo que participamos, que todo esto que tejemos juntos puede realmente suscitar en nosotros disposición para el compromiso, que nos movilice, que nos saque de nuestros nichos de confort y nos lance a trabajar decididamente por ese mundo mejor en el que creemos, por ese reino que nos apasiona y que lo hagamos siempre desde la óptica de Jesús. A todos un abrazo, el más profundo agradecimiento y a seguir participando de todos estos espacios que desde CLAR soñamos para ustedes, con ustedes y que esperamos que sean realmente puentes que nos lancen al encuentro, al otro y a decididamente ayudar a la transformación de nuestra sociedad. Un abrazo agradecido para todos. Liliana, antes de cerrar, Gracias. Mañana los horarios siempre son de horario de Colombia, 15 horas de Colombia, ¿sí? Muy bien, gracias por todo. Gracias, Liliana, por acompañarnos y a todos los que están detrás de esta. Un abrazo. Disculpen, hermana Daniela. No invitó al encuentro de vida religiosa de en pueblos originarios. Mañana. Mañana ya se lanzó hoy a las redes y mañana, para no superponer invitaciones, ya se va a visualizar, pero es 1, 2 y 3 de diciembre. Muy bien. Ya le puedes apagar el micrófono a Tacho. Hola, Tacho. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.